Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar ya esta jornada, vamos a continuar esta jornada de la semana por un futuro sostenible, justo e inclusivo en América Latina y el Caribe. En esta ocasión vamos a desarrollar este diálogo para hablar sobre la agenda de los movimientos en América Latina. Mi nombre es Henry Córdoba, les saludo desde Lima, Perú. Soy parte del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático y voy a tener el gusto de moderar este panel que está conformado por Olimpia Castillo, que nos va a hablar sobre el acuerdo de Escazú. También va a estar con nosotros Connie Gali, eh, que también nos va a hablar sobre lo que va a ser una campaña, lo que está haciendo una campaña sobre el acuerdo de Escazú. Y también nos acompaña Nadino Calapucha, que nos va a hablar sobre el tema de Amazonía. Y Adriel Magnetti nos va a hablar sobre movimientos de jóvenes. Y Javier Dávalos nos va a hablar sobre transición justa. Así es que tenemos un panel bastante interesante con representantes de diferentes países de nuestra patria grande, de América Latina y el Caribe. Así que cada participante va a tener 8 minutos para poder desarrollar y hablar sobre el tema que va justamente a compartirnos el día de hoy. Así es que les doy la bienvenida a todos y a todas y a todos ustedes. Gracias por estar conectados también. En un momento vamos a tener ya la participación de todos nuestros panelistas, así es que en un minuto vamos a comenzar con el desarrollo del panel. A ver, tengo un pequeño inconveniente aquí, pero voy a presentarles a Olimpia Castillo, que nos va a hablar desde México sobre el Acuerdo de Escazú. Como ustedes saben, el Acuerdo de Escazú trata de defender los derechos de todos los defensores ambientales. Vamos a darle la bienvenida a Olimpia entonces. Olimpia, adelante por favor para que nos puedas hablar sobre el Acuerdo de Escazú. Buen día para mí y buenas tardes para el resto de colegas de América Latina y el Caribe. Para mí es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes qué es el Acuerdo de Escazú. Estamos ya con mucha emoción en la región por los avances que hemos logrado. Este acuerdo, el acuerdo sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Este acuerdo tiene la peculiaridad de ser el primer tratado emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, y es el primer tratado regional que involucra a todos los países de la región. Tenemos algunos otros instrumentos que se ocupan de la región centroamericana, otros del cono sur, y sin embargo este acuerdo involucra a los 33 países de América Latina y el Caribe. Otro detalle importante de este acuerdo es que es el primer tratado en el mundo que contiene disposiciones vinculantes para atender a las personas defensoras de los derechos ambientales en asuntos ambientales, y fue el primero que se ha concluido bajo el auspicio de la CEPAL. Como comentaba, en septiembre de 2018 fue abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe. A la fecha, agosto de 2020, ya 22 países lo han firmado. Quiere decir que ya solo nos falta la tercera parte para que firme el acuerdo. Sin embargo, en ratificaciones, pues todavía nos falta bastante, porque solamente 9 países han firmado a la fecha. Sin embargo, hay otros como Argentina, Costa Rica, Perú, que ya tienen avances importantes porque ya fue enviado al Poder Legislativo, y en el caso de México, pues estamos muy contentas porque apenas en estos días
fue enviado al Senado de la República y vemos con mucho optimismo que pronto este acuerdo sea ratificado también por México. Ahora bien, el acuerdo busca dar cumplimiento al principio 10 de la Declaración de Río. Este principio que nos habla de que para poder atender la problemática ambiental necesitamos la participación de toda la ciudadanía, pero se necesita que todas las personas cuenten con la información adecuada para saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son los problemas ambientales que le afectan y, por otro lado, contar con espacios de participación efectivos y, por supuesto, contar con mecanismos de justicia que le permitan a estas personas poder acceder a la reparación del daño, poder acceder a leyes, poder acceder a mecanismos de justicia para que entonces puedan ser efectivos sus otros derechos de acceso. Otro detalle importante que tiene este acuerdo, pues que refiere un artículo sobre el fortalecimiento de capacidades y cooperación, que son muy importantes para poder dar cumplimiento a los demás artículos. Ahora bien, básicamente el acceso a la información, la participación y la justicia, podríamos decir que, bueno, nuestros países ya tienen avances interesantes, pero no necesariamente en el cumplimiento de estos derechos. El artículo 5 y 6 que nos refieren el acceso a la información, se trata de poder contar con sistemas de información que estén al alcance de toda la población, que esta información sea adecuada, comprensible para todo el tipo de público, que la gente pueda encontrar información, pero también estamos hablando de la importancia de ser activos o que nuestros estados tengan la propuesta de poner a disposición del público todo tipo de información. También estamos hablando de poder de poder referir que si tenemos espacios de participación, que estos espacios de participación sean adecuados, que todas las personas puedan tener acceso a estos mecanismos de participación. Otro elemento importante que se está buscando con este acuerdo es que la participación se dé en las etapas iniciales de los procesos y que además sea una participación efectiva, que las opiniones que vierten las comunidades realmente sean tomadas en cuenta y no nada más, bien, ya me diste tu opinión, qué bueno, o que se pida la participación comunitaria cuando los procesos ya están bastante avanzados. Entonces, se busca una participación efectiva de todos los grupos. Otro detalle importante, ¿no? Muchas veces se avisa, bueno, ya se dio a conocer, se realizó una asamblea, participó la gente de la comunidad en el proyecto y cuando nos damos cuenta de quién estuvo realmente en esas asambleas, pues resulta que, de acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades, son los hombres quienes toman la palabra, son los hombres que toman las decisiones. Y en aspectos importantes, por ejemplo, como lo es el manejo del agua, las voces de las mujeres no son escuchadas en el uso y manejo de un recurso tan importante, donde son las mujeres las que tienen a su cargo el cuidado y la protección de las familias, de las personas enfermas, de los niños y de las niñas, y la voz de las mujeres no fue escuchado en estos espacios de consulta. La voz de las personas jóvenes no necesariamente es escuchada tampoco y se necesita que las juventudes expresen su opinión, porque estamos hablando de que les está afectando ya la situación ambiental, pero en unos años estas personas jóvenes tendrán la responsabilidad y el compromiso de atender la situación ambiental que seguramente puede ser más grave de como estamos ahora, y por eso es tan importante escuchar a las personas jóvenes. Tenemos también un aspecto bien importante de ver cómo se ha dado y qué leyes y qué mecanismos tenemos para acceder a la justicia, cómo las personas pueden, de acuerdo con sus legislaciones, acceder a estos mecanismos que les permitan que sus decisiones, que sus opiniones, que sus comentarios realmente sean escuchadas sus voces. El artículo 9, que es tan importante porque es el único instrumento que actualmente refiere a la protección de las personas defensoras,
en una situación como la que se está viviendo en América Latina y el Caribe, resulta relevante por la cantidad de agresiones que hay hacia estas personas defensoras. Y por último, contar con el fortalecimiento de las capacidades para la población es importantísimo porque tenemos que ver que haya personas, jueces, funcionarios, funcionarias capacitadas en los temas ambientales, pero también muy necesario que la sociedad en general tenga acceso a la educación ambiental en todos los niveles escolares. Creo que aquí termina mi tiempo y doy paso para que posteriormente podamos ampliar según las preguntas que sean y que surjan. Gracias. No te escuchas, Henry, tienes el micrófono apagado. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, muy buenas gracias, Olimpia, por el comentario que nos has dado. Sin duda es importante los procesos de ratificación del Acuerdo de Escazú por nuestros países en América Latina y el Caribe. Quiero darle paso ahora a Constanza, que desde Chile nos va a comentar justamente sobre una campaña que se viene realizando alrededor de lo que significa seguir impulsando la ratificación del Acuerdo de Escazú. Constanza, adelante, por favor. Hola, soy Constanza, tengo 17 años y soy parte de Latinas for Climate, que es un nuevo grupo que empezó frente a distintas mujeres latinoamericanas jóvenes que están luchando para implementar todo este tipo de medidas ambientales que nos van a ayudar. Y en el marco del Acuerdo de Escazú hicimos una coalición de distintas organizaciones donde estamos trabajando para la firma y ratificación en distintos países que aún no firman el acuerdo en Latinoamérica. Tenemos la campaña de Escazú ahora. La idea es compartirla y pedirle a la gente que la firme y la comparta. Esto nos va a servir para que las distintas autoridades nos ayuden, o sea, nos digan, bueno, sí, esto lo tenemos que hacer. Mostrarles que la gente está interesada en todas las problemáticas medioambientales que existen y que este acuerdo, como mencionaba Olimpia, va a servir mucho en ese ámbito. Además, como jóvenes, mostrar nuestra opinión al respecto. Voy a compartir no sé si se puede compartir la pantalla, muy cortito, la campaña que tenemos sobre el acuerdo de Escazú, donde ustedes pueden firmar y va a servir para todo esto que mencionamos, ayudar a la firma. Ustedes pueden revisar nuestras redes sociales, las voy a dejar también, y pueden ayudarnos con la firma de este acuerdo, que es muy importante para nuestro futuro, sobre todo entendiendo que somos jóvenes, que le estamos pidiendo. Además de eso, la campaña que estamos haciendo en Chile para la firma del acuerdo de Escazú también a nuestro presidente Sebastián Piñera, en el marco de la implementación de este acuerdo, entendiendo que también Chile fue copresidente de esta campaña, de este acuerdo, y luego se salió, así que por eso la importancia de las firmas. Y creo que es eso, más que nada. Eso. Ok, muchas gracias, Constanza. Bueno, yo les comento, estoy teniendo algunos inconvenientes en mi laptop. He tenido se ha colgado mi laptop en realidad, pero seguimos adelante. Voy a pedirle a nuestro amigo Nadino, que viene desde Ecuador, que también nos comente sobre los movimientos que se están realizando alrededor del tema de Amazonía. Así que, Nadino, adelante, por favor, bienvenido también a este diálogo. Muy buenas tardes con todos y todas. Es un honor poder saludarles y agradecerles a cada uno de ustedes por el espacio. Soy Nadino, soy quichua de la Amazonía ecuatoriana y actualmente estoy apoyando en materia de comunicación frente a la pandemia del COVID-19 en la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica COICA. La COICA, como la mayoría conocen, es una organización internacional que representa a más de 511 pueblos indígenas de los 9 países de la Cuenca Amazónica. Pues hemos estado trabajando arduamente y sobre todo en estos últimos tiempos, dado la coyuntura frente al COVID-19, y nos preocupa mucho también el porvenir, sobre todo porque los gobiernos están anunciando la reactivación económica y ya sabemos lo que eso significa. Ya sabemos lo que eso significa porque una vez más se va a radicalizar el extractivismo y
donde hay los recursos para poder saciarse, está en nuestros territorios. La Amazonía, como todos conocemos, es importante para la pervivencia de la humanidad y de sí del planeta. Y somos los pueblos indígenas quienes hemos defendido, cuidado y luchado, no solo porque somos ambientalistas o no porque somos activistas ecologistas, sino porque somos parte de ella, porque somos hijos de ella, porque somos parte integral de esta madre selva, y por eso lo hemos luchado, la hemos defendido por siglos. Sin embargo, pues está siendo amenazado, como todos la conocen. Ha habido tratados internacionales, acuerdos, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas del año 2007. Ha habido grandes avances en materia de derechos para los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios. El mismo acuerdo de Escazú que ya anunció Olimpia, si no me equivoco, y pues sin embargo no ha habido políticas claras para la defensa de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas somos los que estamos en la primera línea del fuego, porque somos nosotros quienes defendemos y luchamos, pero también somos los perseguidos, muchas veces asesinados, enjuiciados, y eso nos preocupa mucho. Y la COICA está trabajando en un programa de defensa de defensores justamente para dar un soporte jurídico y un acompañamiento permanente a todos los lideresas quienes están poniendo en riesgo sus vidas al defender los derechos de los pueblos indígenas y de la Amazonía. Como todos sabemos, es importante, en el mundo entero los pueblos indígenas somos apenas el 5 o 6% de la población, pero protegemos, defendemos y cuidamos más del 80% de la biodiversidad del planeta, es decir, los territorios más conservados, donde existe mayor biodiversidad, está en el territorio de los pueblos indígenas. Pero estas mismas están siendo históricamente amenazadas por el extractivismo, por las políticas públicas extractivistas. Pero lo más difícil de entender de esta situación es que justamente de los territorios de la Amazonía se extraen grandes recursos, como ya les comenté, pero no hay políticas públicas claras. Esta pandemia ha ayudado a visibilizar eso, que no hay servicios básicos, que no hay sistema de salud, que no hay políticas públicas claras y sobre todo con pertinencia cultural para los pueblos indígenas. Entonces, no hay cómo justificar que el extractivismo ha sido algo importante para el desarrollo de los pueblos. Más bien lo que ha quedado es impactos ambientales, socioculturales, todo lo que cotidianamente han denunciado nuestros compañeros, hermanos y hermanas, líderes y lideresas desde diferentes rincones de la Amazonía. Entonces, eso nos preocupa mucho, y los incendios que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente la pandemia, el mundo está enfrentando la pandemia, pero nosotros estamos enfrentando muchas amenazas. Una, el extractivismo, y como ya les comenté, otra, los incendios, los derrames petroleros, la pandemia en sí. Y eso nos preocupa mucho, porque la pandemia no ha significado para nosotros, si bien es cierto, para las ciudades, ha habido toque de queda, se ha declarado el estado de excepción, estado de emergencia, no ha habido actividades, pero en los territorios de los pueblos indígenas, el extractivismo, es decir, las empresas petroleras, mineras y madereras han estado en actividad permanente, quienes han puesto en mayor riesgo porque al ser los funcionarios o los trabajadores de manera itinerante, pues están entrando y saliendo a las comunidades, y eso ha puesto en mayor riesgo, y hoy estamos viviendo o sea, los resultados se ven. Y si bien es cierto, ya en las ciudades grandes ya han pasado el pico, la curva del COVID, pero en la Amazonía, en los pueblos indígenas, todavía no hemos llegado a ese punto. Y es catastrófico, porque muchos líderes, muchos abuelos, pues han perdido esta batalla. Y hace una semana, lastimosamente, un compañero, un hermano dirigente, un líder joven de Colombia, Robinson López, perdió la batalla con el COVID-19. Robinson López era coordinador del cambio climático de la COICA, y apenas con 36 años perdió la vida porque no hay políticas públicas, porque no hay atención médica, sobre todo en la Amazonía. Han sacado grandes recursos de la Amazonía, y es paradójico entender eso, porque ¿cómo es posible si están sacando los recursos de la Amazonía y ni siquiera existan servicios básicos de calidad? Pues sería justificable si pudiéramos enseñar al mundo que el extractivismo
sí genera desarrollo y que hay servicios básicos de calidad y que los derechos de los pueblos está siendo garantizado, sería justificable, pero no es el caso. Entonces estamos muy preocupados y los jóvenes también nos sumamos a esta lucha y hay que reconocer el trabajo que están haciendo los jóvenes hoy mismo. Son ellos quienes están protagonizando muchas de las acciones en las comunidades a nivel de los territorios, con el acompañamiento, con la conducción de los mayores, de los sabios. Entonces hay que reconocer ese trabajo y alertarle al mundo, alertarle al mundo que estamos en un punto de no retorno, que tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar nuestra forma de vida y exigir a los gobiernos, exigirnos a nosotros mismos a romper este modelo extractivista y capitalista que lo que nos está llevando es a un punto de no retorno. Y es importante reflexionar, porque si los gobiernos no lo hacen, no van a hacer políticas públicas y nosotros como seres humanos no estamos cambiando nuestras actitudes, en poco tiempo vamos a tener que desaparecernos de este mundo. Y los pueblos indígenas ya lo han dicho en varias ocasiones, nuestros abuelos ya nos han comentado, pero no hemos tenido respuestas. Es el momento de la unidad, es el momento de trabajar de manera articulada y poder defender el pulmón del mundo. Muchas gracias. Gracias Nadino. Sin duda es importante lo que se discute y lo que se aporta desde los pueblos amazónicos. Muchos países de América Latina compartimos la cuenca amazónica, así es que estamos muy pendientes justamente de los procesos que se vienen realizando desde todos los pueblos, en realidad, pueblos indígenas que luchan día a día por conservar los bosques, que es un tema principal, sobre todo en la ambición climática de esta parte del mundo. Bueno, además, Nadino tiene un gran aporte también en lo que es la música de nuestros pueblos, así es que también seguramente podemos seguir contando con su presencia. Vamos a darle el paso ahorita a Adriel Magnetti, que desde Argentina nos viene a conversar sobre lo que son los movimientos jóvenes. Adriel tiene una buena trayectoria justamente desde la universidad donde él estudia, también desde la ciudad donde él participa continuamente en procesos de defensa de las áreas naturales protegidas y en esta ocasión precisamente viene representando a la Red de Jóvenes Líderes de América Latina y el Caribe en áreas naturales protegidas. Bienvenido también, Adriel, a este diálogo. Bueno, muchas gracias, Henry. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer, compañera Olivia, Connie, y por supuesto Nadino recién nos deleitó con su experiencia y su exposición sobre lo que están viviendo los pueblos en la cuenca amazónica. Un saludo muy grande para todos ustedes, un saludo muy grande también para quienes nos están escuchando, y a mí me gustaría comenzar haciendo una pequeña presentación de la red de la que formo parte y que hoy vengo a representar. Como bien nos contaba Henry, la Red de Jóvenes Líderes en Áreas Protegidas y Conservadas de Latinoamérica y el Caribe, RELAC Joven, es un movimiento, un colectivo que reúne a los jóvenes que detectando como... Hola, Adriel, estamos teniendo un pequeño inconveniente con tu audio. Hola, Adriel, si necesitas unos minutos para corregirlo, si gustas, pasamos con Javier. Sí, ok, Adriel nos pide un minuto para corregir el problema que tiene con su audio. Como les mencionamos, bueno, Adriel nos está hablando desde Buenos Aires, Argentina. Él participa dentro de esta red de jóvenes y líderes de América Latina y el Caribe en áreas naturales protegidas. Además, tiene bastante experiencia en lo que significa el trabajo con jóvenes desde su universidad. Y también desde la lucha por conservar las áreas naturales protegidas de su país. Adriel, ¿estás con nosotros?
No te escuchamos, Adriel. No sé si puedes activar el audio. Hola, hola. Hola, ahora Hola, sí. sí. Sí, Adriel, ya ¿Ahora te sí? escuchamos bien. De repente dejó de funcionar, no sé qué pasó. Estos artilugios de la tecnología. Ya vamos aprendiendo de a Ernesto, poquito. Ernesto nos decía en la llamada de la sesión país que tuvimos en Perú justamente que el tema de la tecnología, necesitamos más investigación que tecnología en algún momento. Pero nada, Adriel, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Simplemente estaba haciendo una pequeña introducción sobre la red de la que forma parte y eh, básicamente quería hacer algún comentario sobre de qué se trata esta red para que todas y todos quienes nos escuchan tengan una idea justamente de cuál es el movimiento que yo vengo hoy a tratar de representar. Tenía una pequeña filmina acá, diapositiva, con los contactos de la red, justamente para que todos tengan conocimiento, pero que quizás lo puedo dejar para no complicar la presentación. Simplemente hacer quizás algunas menciones a las características fundamentales de esta red. eh, Está integrada por jóvenes de prácticamente todos los países de Latinoamérica. En este momento, con representación activa, tenemos jóvenes de más de 19 países, con un grupo de cercanía de más de 200 y una red tejida con más de 2.000 personas. Surge el año pasado, durante la organización y luego el evento, el tercer Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, que se celebró en tu ciudad, Henry, allá en Lima, en Perú, un evento fabuloso donde nos encontramos representantes de pueblos indígenas, de los guardaparques, de las mujeres en conservación, de los jóvenes, de los sistemas de áreas protegidas de nuestros países. Es un evento importante que ocurre cada 10 años y que la última vez había tenido lugar aquí en Bariloche, en nuestro país, en Argentina. En ese momento nos dimos cuenta, y con esto introduzco un poco el tema del panel de hoy, que las representaciones juveniles durante 2019, que fue un año sin duda bisagra para los movimientos ambientales a lo largo de toda la región y de todo el planeta, teníamos una fuerte presencia en los temas de cambio climático, en los temas de crisis climática y ecológica, y también cierta representación en los temas de biodiversidad, o los temas más cercanos a la cuestión ambiental en general, ¿no? La cuestión de los residuos, la cuestión de la energía, la cuestión de la alimentación segura y soberana, pero sin embargo, en torno a una temática muy importante para nuestro planeta y para la conservación de la sociobiodiversidad, son las áreas protegidas y conservadas. Y son en esos lugares en donde las comunidades y los pueblos, que Nadino recién nos contaba perfectamente, es donde encuentran sus territorios de vida, ¿verdad? Es donde las personas hacemos nuestro contacto directo con esa naturaleza que nos provee el soporte y nos contribuye todos esos bienes y servicios fundamentales para sostener nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y nuestra salud. Entonces, los jóvenes detectamos que había un vacío en ese sentido y que era un trabajo muy importante el que muchos de nosotros desarrollamos a lo largo y a lo ancho de la región, pero que sin embargo está invisibilizado. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos jóvenes de todas las edades, incluso niñas y niños, lideran procesos de educación ambiental, lideran proyectos, programas, iniciativas en sus territorios, trabajos con comunidades e incluso en roles de guardaparques, ¿sí? Y no son tenidos en cuenta, no son considerados en los procesos de toma de decisión, no son ponderados a la hora de gestionar las gobernanzas de esos territorios, y las voces de los jóvenes, como Olimpia y Nadino nos decían recién, muchas veces están dejadas de lado, están subestimadas, simplemente por una cuestión de presumir que no tienen el conocimiento y la experiencia suficiente. Nosotros nos paramos sobre eso y desde RELAC Joven decimos que exigimos, ¿sí?, que también proponemos y que también nos comprometemos, ¿sí? Exigimos, proponemos y nos comprometemos a una serie de cosas. Fue entonces en Lima, y con esto cierro un poco la introducción sobre el RELAC Joven, que hicimos una declaración de jóvenes con 9 puntos, donde establecimos cuáles eran aquellas cosas sobre las temáticas sobre las cuales nos interesaba expresarnos. Sintetizando, en este momento estamos trabajando en la implementación
y en el seguimiento de lo que fue el proceso de la Declaración de Lima, donde también incluimos, por supuesto, una sección, una declaración de jóvenes. Ustedes saben bien que este evento, la Semana de Latinoamérica y el Caribe para la Reactivación Transformadora, ha dado lugar y nos han invitado a participar gentilmente a los movimientos juveniles, y es así como entonces Friday for Future Latinoamérica, RELAC Joven y Yongo nos juntamos, nos pusimos de acuerdo y nos empezamos a coordinar para llegar hacia una posición consensuada sobre qué queríamos compartir con ustedes en esta Semana Latinoamericana para la Reactivación Transformadora. Y yo voy a pasar a compartirles entonces oralmente ahora algunos de esos puntos, algunos de los elementos más importantes. Adriel, Sí. Sí, por un tema de tiempo, en 2 minutos más, por favor. Sí, por supuesto, más que suficiente. Entonces les decía, tenemos certeza que el camino por el que venimos es el camino que nos va a llevar al colapso total. Es decir, hay que cambiar el rumbo de forma urgente y hay que hacerlo rápido. El margen de acción que tienen nuestros pueblos para trabajar en este proceso tan importante de la rediscusión de nuestros sistemas sociales y productivos no puede demorarse más. Latinoamérica no puede seguir siendo territorio de saqueo, y por esa misma razón tenemos que rediscutir nuestras formas de relacionarnos entre nosotros como personas y con el ambiente, con el entorno, con la naturaleza. Entre ellas, algunas de las soluciones que proponemos es cambiar totalmente los modelos de gobernanza, de los fondos climáticos, de todos los financiamientos disponibles a nivel internacional, de cooperación internacional, que hasta ahora están monopolizados por los estados, por los gobiernos, y necesitamos urgentemente, de la mano con las herramientas que nos provee el Acuerdo de Escazú, avanzar hacia una gobernanza ambiental más amplia, más horizontal, más transparente, donde las comunidades, como las que Nadino nos compartía, nos comentaba, hagan parte necesaria y sean protagonistas de la toma de decisión sobre para qué se destinan esos fondos. Queremos dejar de concentrar fondos en grandes obras de infraestructura y queremos ir hacia políticas mucho más resilientes, donde la financiación no sea hacia la economía verde, sino sea a las soluciones basadas en naturaleza, a los proyectos de conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento, el acompañamiento de esas comunidades, como hace el proyecto TICAS aquí en Argentina, un proyecto de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que acompaña y trabaja con las comunidades en el territorio para que su convivencia y su desarrollo comunitario sea en compañía y en armonía con la naturaleza y el entorno que los rodea, ¿no? Es fundamental que rediscutamos los modelos extractivistas sobre los cuales se basan nuestras economías, y que, tal cual como nos dijo Manuel Pulgar Vilar ayer en la sesión de apertura, los modelos que tenemos que plantear y que nos tenemos que pensar a nosotros mismos para salir de esto tienen que aparecer. Urgentemente tenemos que sentarnos a discutir, y si las únicas vías de reactivación son por la vía del extractivismo, tenemos que frenar la pelota y rediscutirlo. No es posible, como nos plantea el Acuerdo de Escazú, seguir avanzando en la vía del crecimiento en lugar de la vía del desarrollo. Estamos midiendo el crecimiento de las naciones usando el Producto Bruto Interno cuando no es una medida de medición del bienestar. Tenemos que ir urgentemente hacia otros modelos, hacia otros paradigmas de trabajo con las comunidades. Y cierro con esto, Henry, simplemente decir, es urgente la ratificación del Acuerdo de Escazú, es urgente la puesta en vigor del Acuerdo de Escazú, y es fundamental que los países poderosos de la región, como lo son Argentina, México, Perú, Brasil, Chile, nuestra República Hermana de Costa Rica, que también está cerca de ratificar, vayan urgentes en la ratificación para que podamos implementar prontamente el Acuerdo de Escazú y así cambiar para siempre el paradigma de la gobernanza ambiental de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Adriel. Y desde Argentina vamos a volver hasta Ecuador para conversar con Javier Dávalos sobre transición justa. Javier Dávalos es coordinador del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Es abogado con maestría en Derechos Humanos y Democracia, y también en Ciencias de la Población y el Desarrollo. Bienvenido, Javier. Gracias por estar aquí con nosotros también, hablándole a toda la América Latina y el Caribe.
Muchas gracias, Henry. Un saludo para los compañeros y compañeros del panel y especialmente toda nuestra solidaridad para los compañeros y compañeras de la cuenca amazónica, de los pueblos indígenas. Nadino, especialmente en relación al fallecimiento del compañero que nos relataba en el marco de la pandemia, que al igual que el cambio climático tiene desgraciadamente impactos distintos en relación a los grupos más vulnerables. Un poco yo quiero aprovechar estos minutos que voy a compartir con ustedes para hablar sobre nuestra visión y experiencia desde AIDA en relación al acompañamiento y a los movimientos y organizaciones locales en la búsqueda de la justicia climática y en la lucha por una transición energética que tenga estos componentes de justicia y que sea equitativa. La transición justa consiste simplemente en pasar de este modelo de economía basada en los combustibles fósiles y economía depredadora a un modelo regenerativo, restaurativo, pero de una forma adecuada, es decir, respetando los derechos humanos y dando prioridad al bienestar del planeta. Sabemos que se ha hecho este llamado para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, desde el objetivo que plantea el Acuerdo de París mediante la reducción drástica de emisiones de gases de efecto invernadero, pero esto no se puede hacer de cualquier manera. Desde una perspectiva de justicia climática, esto se puede hacer asegurando que la transición efectivamente sea rápida, porque es urgente, pero que tiene que ser también equitativa, tiene que ser ecológicamente sostenible y tiene que ser justo desde el punto de vista de la justicia social, desde la justicia económica, la justicia redistributiva. AIDA es una organización de carácter regional, es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y nosotros somos un grupo de abogados, abogadas, científicos, comunicadores, que acompañamos a organizaciones y movimientos locales, como los que han hablado y me han precedido en la palabra, en litigios y campañas para buscar la transición justa hacia modelos de energía limpia, de protección de los ecosistemas. El término de transición justa, y digamos en esta presentación o en esta introducción, voy a hablar sobre cómo podríamos aplicar la idea de esta transición justa, saliendo de dónde para llegar hacia otro lugar y cómo hacer. La transición justa, les decía, tiene su origen en el movimiento sindical. En primer lugar, se hablaba de una transición justa para garantizar los derechos de los trabajadores que eran desplazados por cambios relacionados en las políticas ambientales o climáticas. Por ejemplo, en España sacó el año pasado un plan de acción urgente para las personas que trabajaban en las minas de carbón o en las centrales térmicas de carbón o centrales nucleares. Digamos, una muestra de lo que involucra la transición justa originalmente, pero con el tiempo ha habido un llamado desde los movimientos sociales, principalmente del sur global, a ampliar la idea de la transición justa y que ésta aborde las injusticias no solamente laborales, sino aquellas sociales, económicas, dentro y entre los países. También hay una perspectiva que si alcanzo podríamos hablar de la transición justa en relación a las relaciones internacionales, pero digamos principalmente dentro de los países son inherentes a la depredación de la naturaleza y de la violación de derechos, que son la base para el funcionamiento del sistema del cual queremos salir. Entonces, desde esta idea de justicia climática, la transición debe tomar en cuenta temas como la rendición de cuentas por parte de quienes son los responsables de la crisis climática, la perspectiva de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, del género, de las futuras generaciones, la importancia del cuidado, y también el respeto y la priorización de otras formas de vida, no solamente la humana. Esto es muy importante. Entonces, ¿de dónde queremos salir? ¿Desde dónde queremos hacer la transición? Desde un modelo que requiere el uso intensivo de recursos naturales, mal llamados recursos naturales, principalmente de fuentes fósiles como carbón, petróleo y minerales que tienen impactos muy concretos, como los que pueden suceder con la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta en Argentina, con la metodología de fracking, que es altamente impactante, como los que suceden en la Guajira colombiana, afectando gravemente la salud de las personas por causa de la explotación del carbón en minas como el Cerrejón. El modelo que lleva a la explotación del petróleo en la Amazonía ecuatoriana, en un ecosistema ampliamente diverso y por lo tanto muy sensible como es el Yasuní, donde además viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
modelos que promueven las grandes represas que impactan en la salud de los ecosistemas de los ríos, como en Colombia, Guatemala y Chile, en los casos de Ituango, Isquisís y Alto Maipo, o modelos como los que precisamente en Chile llevan adelante zonas de sacrificio donde operan empresas termoeléctricas. Finalmente, que nuestras ciudades también contaminan el aire de las ciudades donde habitamos por el transporte y la industria sin una regulación adecuada. Entonces, ya para ir cerrando, desde la perspectiva de la transición justa, no es solamente importante salir de este modelo, sino cómo y hacia dónde. Algunos ejemplos de hacia dónde deberíamos pasar es ir de la energía fósil a la democratización de la energía limpia. No cualquier proyecto de energía renovable cabe o es limpio o es justo, pero si es que se respetan los derechos de las comunidades y las personas, estaremos pasando a esta democratización energética. Pasar de financiar más carreteras o vías para autos privados a expandir el transporte público. Pasar de vertederos o rellenos sanitarios o plantas incineradoras de basura a modelos de cero desechos. O pasar de sistemas alimentarios industriales a los que buscan la soberanía alimentaria. Digamos, son algunas de las pistas de las alternativas. Y finalmente, lo clave es cómo pasar. Y ahí es donde los y las trabajadoras de las comunidades afectadas deben estar liderando este proceso. Hay ejemplos muy interesantes como el de cuencas sagradas en la Amazonía, el de la utilización de energía solar para transporte fluvial en la Amazonía también, apoyar sistemas de energía renovable descentralizados de otra manera bien importante, reducir el consumo de las élites en el norte global y en las partes del sur global también donde esto sucede, tomar en cuenta los posibles impactos de estas acciones con estudios de impacto ambiental que contemplen, por ejemplo, elementos de cambio climático. Y finalmente yo creo que es clave seguir lo que estamos haciendo en espacios como este, que es mantener el trabajo comunitario en red, la acción colectiva. Ejemplos tenemos muchísimos, ya están aquí representantes del movimiento de jóvenes por el clima, que también se han aliado con movimientos de mujeres o por la lucha por la justicia racial. La Alianza Latinoamericana frente al fracking es un gran ejemplo también. Redes de acción climática como CANLA y OLAC que están organizando este evento. Redes por los derechos económicos, sociales y culturales como la Red ESC o la Comunidad de Práctica de Litigio Climático de nuestra región también son ejemplos importantes, ¿no? Esta tarde tenemos el lanzamiento de la Red Latinoamericana por la Justicia Climática que vamos a estar siguiendo y tenemos algunos ejemplos de cómo también todo este trabajo para la transición justa tiene que estar ligado a fortalecer marcos y sistemas de derechos humanos y el Acuerdo de Escazú, que también ya ha sido mencionado, el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos son importantes ejemplos. Yo dejaría esta intervención hasta ahí. Muchísimas gracias. Gracias Javier. Sin duda también es importante todo lo que nos has comentado. Yo quisiera ahora, bueno, aparte de agradecerles su participación, preguntarles a todos ustedes y por favor... Henry, se te escucha muy despacio. A ver. Se oye bajito. ¿Me escuchan? Se oye muy lejos, a lo mejor te alejaste de tu micrófono. No. A ver, ¿me escuchan ahora mejor? ¿Hola? Quizás quedó tapado, Henry. Quizás quedó tapado el micrófono de la computadora con algo. Está prendido. Pero quiero ver. A ver. Bueno, lo que les quería preguntar es cómo hacer para articular la mayoría de estos movimientos que se están generando a nivel latinoamericano y el Caribe. Y por favor, si nos pueden comentar eso y ayudar a entender cómo es que se mueven los movimientos en nuestra patria grande, por favor, cada uno en un minuto para ir cerrando ya esta sesión. Empezamos entonces nuevamente con Olimpia Castillo, no lo dije al inicio, ella es bióloga y también educadora ambiental y colaboradora de la organización Comunicación y Educación Ambiental que viene impulsando justamente el tema del Acuerdo de Escazú. Olimpia, por favor, adelante. Yo creo que el trabajo de las juventudes es el mejor ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Yo estoy admirada de la velocidad y la capacidad juvenil para este trabajo tan importante que están haciendo.
Connie nos dice, tengo 17 años y hago cuentas, y cuando inició este proceso en la región en el 2001, o sea, Connie no había nacido y las organizaciones ya estábamos empezando a trabajar cómo hacer para que el principio 10 de la Declaración de Río se cumpliera. Y hoy me doy cuenta en qué momento, cuando se apropiaron del tema, nos explicó Adriel, cambio climático, biodiversidad, sí, pero todo eso está englobado en el tema socioambiental, y esta capacidad de comunicar, de no ver fronteras, de no ver intereses, de, no, como yo soy cambio climático, entonces no me meto con el tema de biodiversidad. No, estamos hablando de que los ecosistemas no tienen fronteras. Los grupos humanos tampoco deberíamos de tener fronteras. Entonces, yo les admiro. Me da mucho gusto ver que tantas personas jóvenes se estén involucrando en este proceso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que ya están haciendo las personas jóvenes, tomar el tema, hacerlo suyo y ver de qué manera lo convertimos en una realidad para América Latina y el Caribe, y sentirnos que de manera conjunta este proceso intergeneracional estamos avanzando por realmente construir un nuevo mundo donde el derecho a un ambiente sano sea una realidad para todas las personas. Gracias. Gracias, Olimpia, muy amable. Ahora pasamos con Nadino Calapucha, también desde la Amazonía de Ecuador. Por favor, Nadino, en un minuto, ¿cómo es que se integran los movimientos a nivel de América Latina y el Caribe? Perdón, Henry, no escuché la pregunta. Sí, hablábamos de cómo es que todos estos movimientos que hemos conversado y que hemos aprendido hoy también, es que logran integrarse en busca de lo que todos queremos, ¿no? Un futuro sostenible para todos, un futuro con un medio ambiente sano, sobre todo. Gracias. Como ya comenté antes de finalizar mi intervención, es importante la unidad. Hoy tenemos que articularnos, hoy tenemos que estar más unidos que nunca, y las demandas, las exigencias para una justicia climática, una justicia social, una justicia económica, es intergeneracional, tiene que ser intergeneracional e intercultural, donde ninguna cultura es más ni menos, sino que somos diferentes, y en esa diferencia tenemos que respetarla y luchar para defender estos territorios que en realidad son sagrados y de vital importancia para la humanidad. Estamos cumpliendo un rol que debería asumir el Estado. El Estado debería garantizar la protección y el cuidado de la Amazonía para la pervivencia de la humanidad, pero no lo está haciendo, más bien está implementando políticas públicas extractivistas en nuestros territorios, y los pueblos indígenas somos quienes damos nuestra vida para defender, pero los gobiernos son los que están recibiendo los fondos verdes, y eso también tenemos que denunciarlo. Tiene que llegar a los territorios, a los pueblos indígenas, quienes están defendiendo en realidad los territorios. Muchas gracias a todos ustedes, y creo que es importante mantenernos unidos y vigilantes, porque lo que se viene es muy difícil, y así es que tenemos que estar muy unidos y vigilantes de lo que pueda acontecer en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias, Nadino. Vamos hasta Argentina nuevamente. Adriel, en un minuto, ¿cómo hacemos para que todos estos esfuerzos finalmente logren lo que dice justamente Nadino, ¿no? Tener una mejor vida para todos y para todas? Bueno, aquí en Argentina, si se vienen, los recibo con un mate, y les comparto entonces que, así como nos está diciendo Nadino, tenemos que mantenernos juntos. Los jóvenes y las jóvenes somos especialistas en articular. Si algo que queda claro es que con el poder de la organización, en breves podemos armar un movimiento. El otro día, unas compañeras de Chile detectamos que teníamos solamente un mes para terminar de ratificar Escazú, y en menos de 24 horas ya teníamos llenos 2 grupos de WhatsApp con más de 500 personas para hacer una movilización. Connie lo sabe muy bien, y en el día de ayer hicimos un tuitazo que fue tendencia mundial para lograr la ratificación de Escazú. En este momento, si hay algo que tenemos que entender, es que hay que transformar todo lo que tenga que ser transformado. Aquí en Argentina eso lo tenemos muy en claro, y como dijo Olimpia, es transversal. No hay ninguna problemática social que no sea una problemática ambiental, y no hay ninguna problemática ambiental que no sea en simultáneo una problemática social. Tenemos que entender que estos movimientos se construyen desde una mirada política e ideológica, y que si seguimos luchando como lo estamos haciendo, vamos a conseguir un futuro mejor para todas y para todos, con esa equidad intergeneracional que tan importante es. Cierro con un mensaje, y
si hay una herramienta que tenemos clara, por lo menos los movimientos juveniles y desde RELAC Joven venimos a promover, es el amor. El amor es la herramienta de transformación por excelencia, y desde ese amor y desde ese entendimiento de la diversidad cultural vamos a poder construir la hermandad entre los pueblos, y así vamos a estar juntos, como dicen mis hermanas y mis hermanos brasileros. Gracias, muchas gracias, Adriel, y un abrazo hasta Argentina. Ahora vamos nuevamente a Ecuador con Javier Dávalos para tus comentarios finales. Javier. Gracias, Henry. Sumarme a toda esa fuerza, ¿no? Yo creo que la idea de esta perspectiva de el cuidado como base de una nueva economía tiene que ver justo con esto que menciona Adriel, de la idea del amor como la fuerza que nos impulsa, y que creo que está muy presente en el trabajo que se está realizando en el continente frente a los extractivismos, y que nos une en el movimiento de jóvenes, en el movimiento de mujeres, en el trabajo por los derechos de las futuras generaciones. Creo que un elemento esencial, y Henry, tú, digamos, ahí enfocas tu pregunta, es cómo unirnos más o mejor. Hay ciertos elementos importantes que se llevan adelante en la región, como entidades para, por ejemplo, hacer una vigilancia de lo que pasa con el Fondo Verde del Clima, que mencionaba Nadino. Es importantísimo que esos fondos de la cooperación en materia climática lleguen a las comunidades locales y a estos espacios que yo mencionaba, que podrían democratizar el acceso a la energía o fortalecer la soberanía alimentaria. Entonces, ahí también a las personas que estén interesadas en hacer seguimiento al Fondo Verde del Clima, AIDA es el nodo regional y está llevando adelante un trabajo bien interesante de vigilancia en cuanto a los proyectos que se van a financiar, y buscando que cada vez más los movimientos y organizaciones locales tengan acceso a estos fondos. En relación a los mercados de carbón, de igual manera, ¿no? Los mercados de carbono es un espacio sumamente sensible que está contemplado en el Acuerdo de París y al que tenemos que seguir haciéndole vigilancia como región. Entonces yo pondría tal vez estos dos elementos extras de ahí para fortalecer más la unión y el trabajo conjunto de las organizaciones y movimientos de América Latina. Gracias, Javier. Quiero cerrar justamente, como decía Olimpia, nos da gusto que una joven como Constanza, o Connie, como le decimos amigablemente, esté también participando de estos procesos desde Chile. Constanza, tu mensaje final, por favor. Sumarme, las palabras que dijeron estuvieron perfectas. Como jóvenes es casi nuestra obligación luchar por nuestro futuro, luchar por tener un planeta donde vivir, y qué mejor manera de hacerlo escuchando la ciencia y también apoyados de las personas como ustedes, que de alguna manera pavimentaron el camino para que nosotras como activistas podamos seguir avanzando y luchando por nuestro medio ambiente. Y más que por nuestro medio ambiente, la lucha que llevamos es interseccional, es combinar todas las problemáticas que tenemos como mundo, de política, social, cultural, medio ambiente, todo se combina, todo se junta, y tenemos que encontrar la unión que tienen todas estas luchas que necesitamos para nuestro futuro. Y como lo que decía Adriel, con el amor, con la unión, con la fuerza, con la resiliencia que se necesita para luchar por nuestro futuro finalmente, y por seguir en este mundo como está, como lo queremos, mejorarlo de alguna manera. No podemos dejar el mundo sin intentar mejorarlo, y creo que ese es el mensaje que trae la juventud últimamente. Muchos de mis compañeros lo mencionan así, es generar un cambio, y más que por mí, por las personas que amo. Eso. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Connie. Gracias a todos y a todas también por su participación el día de hoy. Definitivamente, si ustedes se han dado cuenta, hemos tenido esta participación desde México hasta el sur, el sur más sur de nuestro continente, ¿no? México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile. Así es que, sin duda, una reflexión que nos queda de todo este diálogo es que, si bien es cierto, los gobiernos no están teniendo la celeridad para atender lo que es la emergencia climática, ya no el cambio climático, sino la emergencia climática en la que nos encontramos, y por la cual creemos que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con lo que el Acuerdo de París nos dice, y dentro de ese marco, con todas las luchas sociales y ambientales que estamos llevando adelante desde América Latina y el Caribe, son los movimientos justamente los que tienen que dar la pauta y tienen que hacer cada vez más crecer el sentido por lograr un futuro, como bien mencionaba Connie, no solamente para nuestros jóvenes, sino para las futuras generaciones.
Así que desde aquí justamente creo que esta semana de reflexión es oportuna y vamos a darle pase a Andrea Sangüesa. Ella es asistente social y científica política, representante del acuerdo de Escazú y directora de espacio público. Bueno, Andrea, vamos a darte pase para que dé cierre también a la jornada del día de hoy. Con nosotros, agradecerles también su participación y habernos escuchado todos. Muchas gracias. Creo que ahora voy a poder... Dice que no es posible poner mi video. Parece que necesito que alguien me autorice. Hola, Franco, a ver si podemos poner el video de Andrea. Bueno, si no así, pero sería mejor. Iniciar video. Sí, me bien. Ahí estoy. Ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estos días, ¿cierto? A esta jornada. Yo entré hace un ratito, así que tuve la oportunidad de escucharlos a todas y comparto lo que dice Olimpia, ¿cierto? Que es fascinante ver cómo ustedes se han organizado, se han informado, han sido bastante rigurosos en conocer los temas y por supuesto en la línea de proponer cómo avanzar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pidieron cerrar este día y yo quería hacer algunas reflexiones alrededor de qué sería esta reactivación transformadora y cuál es el rol o el papel que puede jugar ahí el convenio de Escazú. Yo soy lo que se llama representante electa del público, es un nombre medio largo y complicado, pero básicamente soy una persona junto a otras 4 que fuimos elegidas por una votación por organizaciones de la sociedad civil para tener este rol de representación en la región, que quiere decir promover el acuerdo, ¿cierto? Dar a conocer de qué se trata, hacer incidencia en los gobiernos, etc. Bueno, entonces, lo primero que quiero destacar es que pareciera que hay consenso, lo que yo he visto, bueno, por supuesto en mi país, en Chile y en otros países, que hay distintas voces que han empezado a decir que no podemos volver después de la pandemia a hacer las cosas igual. O sea, que esta sería una gran oportunidad para no volver a hacer las cosas de la misma manera. Ahora, ¿qué es hacer las cosas de la misma manera? Ciertamente en nuestros modelos de crecimiento y desarrollo es donde el crecimiento económico, ¿cierto?, ha dominado nuestro mundo, ha sido protagonista, y este crecimiento económico sea protagonista también a costa, ¿cierto?, de los aspectos o las dimensiones ambientales y sociales de nuestras sociedades, de nuestro planeta. ¿Y eso qué es lo que ha provocado? Como ustedes son mucho más expertos que yo, ha provocado un gran deterioro ambiental, ha provocado una tremenda crisis climática, pobreza, desigualdad social y concentración de la riqueza. Yo diría que básicamente eso es lo que hoy día tenemos. Bueno, podría agregar desprestigio a la política, desconfianza en las instituciones, etcétera, ¿no? Pero eso ha sido hacer las cosas como hemos venido haciéndolas hasta ahora. Entonces, hacer las cosas distinto, hacer las cosas de otra manera, sería aquella que busca revertir estos impactos negativos que yo acabo de mencionar de cómo venimos haciendo las cosas, tomando las decisiones, definiendo políticas públicas, nuestras leyes, etc. Entonces, en este marco es donde han surgido iniciativas como la de ustedes, ¿cierto? Reactivación transformadora, también se habla de reactivación resiliente, también se habla de recuperación sostenible, y hay distintas redes, voces, que hasta lo que yo veo han surgido básicamente en el mundo académico, de la sociedad civil y dentro de la sociedad civil de los jóvenes. No he visto muchas iniciativas en esta línea que vengan tanto del sector privado como de los gobiernos. Al contrario, hay varios gobiernos nuestros que están tratando de acelerar, ¿cierto?, la inversión en la misma lógica de cómo veníamos haciendo las cosas para poder tener una recuperación económica a la brevedad, pero con los mismos impactos que yo traté de destacar. Entonces, el desafío, creo, de todos nosotros lograr que estas estrategias post-pandemia vayan en la línea más del concepto, ¿cierto?, de desarrollo sostenible, donde se concilien de mejor forma los aspectos sociales, económicos y medioambientales. Y creo que esta mejor conciliación de estas dimensiones es una gran noticia y es una gran oportunidad
para la Agenda 2030 y para sus objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que recordar que 193 estados, que son todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, firmaron el compromiso político con esta agenda. Es voluntaria, pero hay un compromiso político. Muchos de los países de nuestra región crearon arquitecturas institucionales para implementar la agenda. Es decir, quién va a hacer qué, se crearon comisiones, decretos, etcétera, para crear los responsables de implementar la agenda en un esfuerzo intergubernamental, o sea, dentro del gobierno distintas instancias. Pero lo cierto es que si uno mira los informes de la CEPAC y el Foro Latinoamericano y Caribeño que se hace de los ODS, o que se había venido haciendo todos estos años, claramente los países han avanzado más en la forma, es decir, cómo nos organizamos para, que en el cómo, que en la sustancia. O sea, hay avance más en la forma que en el fondo. Entonces, claramente, y la CEPAL ha sido muy proactiva en esa línea, tenemos que acelerar ese proceso, y en este contexto sería fantástico crear más voluntad política respecto del concepto de desarrollo sostenible y cómo eso se implementa a través de esta agenda. Ahora, en la Agenda 2030, también en el Acuerdo de París, ¿cierto? Y en el Acuerdo de Escazú. Lo que me interesa destacar que este Acuerdo de Escazú sobre información, participación y justicia es una herramienta, es decir, viene a traer el cómo implementar la Agenda 2030 y el cómo implementar los compromisos adquiridos en este Acuerdo de París. La Agenda 2030, como bien sabemos, habla de no dejar a nadie atrás. Hay varios artículos en ambos acuerdos que hablan de la importancia de la información y la participación. Entonces, ¿cómo lograr mayor información? ¿Cómo lograr que más personas participen y tengan algún nivel de incidencia en las decisiones? Es implementando el Acuerdo de Escazú. Implementando para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, implementando para cumplir los acuerdos de París. Entonces la invitación es ver a Escazú como una herramienta que por lo tanto atraviesa las agendas y no es algo separado que esté aparte. Además, Escazú tiene un enfoque en personas y grupos de situaciones de vulnerabilidad. Si ustedes revisan el texto, habla mucho de que hay que hacer especiales esfuerzos con este tipo de grupos, que es muy coincidente, ¿cierto?, con el lema de no dejar a nadie atrás en este avance. Para ir cerrando, ¿cierto?, efectivamente recordar que el 26 de septiembre, 26 o 27, perdón, se me fue la fecha exacta, se vence este plazo para firmar. Efectivamente no es un plazo fatal, los gobiernos después pueden adherir al convenio y por supuesto ratificarlo. Es un hito que se cumple, no es un plazo, y es para la firma, no para la ratificación, eso es importante dejarlo claro. Escazú va a comenzar a implementarse, o sea, a celebrar su primera conferencia de las partes, porque es un tratado vinculante cuando existan 11 ratificaciones, y luego de esas 11 habrá un año de plazo para fijar esta conferencia. A la fecha tenemos 9 ratificaciones, o sea, la región se ha movido bastante rápido, y tenemos 5 países que hoy día tienen el Acuerdo de Escazú en sus congresos, que es el caso de Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y México. Entonces, en estos países con mayores y menores niveles de avance, van avanzando hacia este proceso de ratificación. Bueno, muchas gracias, mucho ánimo. Tenemos que ser activistas y tenemos que ser estratégicos también y rigurosos en los contenidos y nuestras propuestas. Y me pidieron que cerrara también el día y los dejara invitados, ¿cierto?, para mañana, viernes 28, que es el último día de la semana latinoamericana por un futuro sostenible, justo e inclusivo, y que pueden entrar o participar en la fanpage de Reactivación Transformadora. Muchas gracias.